buenas tardes. En nombre del grupo editorial Sial Pigmalión tenemos el placer de darles la bienvenida a un acto muy especial, porque no solo es la presentación de un nuevo libro de nuestro querido amigo Antonio Portillo Casado, sino también que vamos a hacerle entrega de un merecido galardón y vamos a hablar un poquito de su itinerario literario y de aspectos muy diversos en los que esperamos que también ustedes pues, puedan contribuir con sus aportaciones. Pero lo primero es congratularnos de poder estar aquí porque pues realmente hemos llegado hace una hora y no es metáfora. Desde el otro lado del Atlántico y buena parte o una parte del jurado del premio que vamos a entregarlo hoy a Antonio. Entonces habría sido trágico que no llegásemos, aunque lo importante es el libro, la obra, ¿no? Y este hermoso paralelepípedo pues ya estaba a disposición de ustedes, de los lectores, desde ayer, lo cual ya es un logro, no ha estado a última hora, sino que ha estado 24, casi 48 horas antes. Y la verdad es que es un hermoso libro. Estamos muy satisfechos, muy orgullosos del resultado final desde el punto de vista físico. En cuanto al contenido ya había sido analizado y juzgado previamente, pero siempre es agradable tocar una nueva criatura de tinta y papel y sobre todo pues que se suma a estos dos anteriores de Antonio, donde efectivamente con estéticas quizá un poquito diferentes y además habiendo sido publicados en el otro sello editorial, en Pigmalión, pero en todo caso son muy hermanos, ¿no? Estos tres libros, estas tres obras, en muchos aspectos, aunque ahora la presentadora Marisa Calero, también en representación del jurado, pues nos va a hablar más en profundidad, además autora de un excelente texto sobre la obra, muy completo, que va a ayudar a cualquier lector a lanzarse, ¿no? A la lectura, pero ya controlando una serie de claves con informaciones yo creo que fundamentales para poder entender al autor. Un autor que desde sus comienzos, repito, es nuestro tercer libro juntos, el primero salió en el 19, el segundo en el 20, todo un receso ahí, perdón, ¿perdón? Sí, debido, como todos sabemos, ¿no? a ese encierro obligado, ¿no? a ese corte en nuestras actividades habituales, a ese replanteamiento vital y profesional que, bueno, pues ha hecho que tarde un poquito más, porque Antonio es una persona trabajadora, es una persona además que necesita organizarse, pero pues ha tenido que respetar también este patrón como y aunque vamos a entregar el premio final y se explicarán las razones, pero sin querer meterme en el terreno de Marisa, porque no podemos competir con un texto tan bien igualado, tan bien estructurado, pero sí que quiero, como lector, ¿no? Decirles que Antonio nunca deja de sorprendernos. Creo que él lo pretende, pero es que además lo consigue, de tal forma que, aunque hemos podido leer sus obras anteriores, hemos podido ver cómo también él cincela, trabaja los poemas con esmero y con pericia, pero con este efímero mosaico se nos ha descolgado en plan vanguardista, ¿no? Es decir, sigue ensayando como muy bien, dice la prologuista, ensayando con el lenguaje, con las estructuras, con, en fin, todo lo que es la concepción del poema, y es algo que no resulta habitual, no es algo que a diario podamos tratar nosotros, ¿no? En ese sentido, sí que me gustaría luego, que nos cuente por qué este experimentalismo, ¿no? Por qué se ha avanzado, quizá porque ha tenido más tiempo, quizá porque quiere replantearse su obra, pero sí que me gustaría ver por dónde ha salido ese nuevo enfoque que le ha dado a su poesía, que lo que hace es que efectivamente la valoremos en distintos aspectos, ¿no?
también veamos que se está produciendo una constante evolución en su trabajo, que no es una persona conformista, que no es una persona que haya encontrado unas estructuras o un tipo de poema con el que se sienta cómodo, sino que prefiere buscar, prefiere de alguna forma investigar, y en ese sentido, pues sí, yo al menos lo concibo y lo presento como un hombre vanguardista, porque eso implica que además de hacer un ejercicio que no es fácil, también está obligando al lector a que haga ese mismo ejercicio. Por eso una introducción, un estudio introductorio como el que lleva la obra va a ayudarle mucho, pero pues es un juego compartido al fin y al cabo, ¿no? Y me parece que Antonio también ha consolidado una buena parte de sus lectores, con lo cual tiene esa confianza o ese atrevimiento de someterles a ese juego, que me parece que es muy constructivo, que es muy positivo. Por tanto, les auguro una obra con la que van a disfrutar. Vamos a escuchar a continuación ahora a la prologuista, que nos va a explicar más en profundidad, y luego en el coloquio, si hay tiempo y les parece, podemos profundizar un poquito más. ¿De acuerdo? Pues sin más dilación, vamos a cederle a Marisa Calero, lingüista, investigadora, prologuista de la obra, la palabra para que nos hable un poquito del contenido. Un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes. Pues yo debo comenzar agradeciendo las palabras a Basilio Rodríguez y, por supuesto, la amabilidad, la generosidad del autor de este libro, Antonio Portillo, porque esta es una prueba de generosidad más, de esa generosidad que le caracteriza, que los que le conocemos sabemos, y es una generosidad por el exceso de confianza que ha tenido conmigo, primero al pedirme el prólogo y en segundo lugar invitarme a estar aquí en esta presentación, en la presentación de Efímero Mosaico, que pues acaba de salir con esta preciosa portada en la editorial Cial Pigmalión. Hablo de la generosidad de Antonio Portillo, y eso se ve también muy bien en las numerosas deudas que expresa y que a veces no expresa abiertamente a lo largo de este poemario. Él reconoce sus deudas, y reconocer esas deudas es de nacidos, ¿no? Comienza agradeciendo en su libro a los poetas desconocidos, algo que no es muy frecuente, ¿no? Comienza también sus agradecimientos a Enrique Gracia Trinidad y a los compañeros poetas de la tertulia Taller Granja del Ruiz, entre los que me cuento, tengo la suerte de encontrarme. Y hay también muchas deudas, aunque no las expresa de esta manera tan abierta, a aquellos escritores, poetas también, que le han legado el placer y el deseo de la escritura. Entre ellos los clásicos, antiguos y modernos. En ese sentido, pues es muy significativo el hecho de que él a veces utiliza un seudónimo, Lope Machado de Quevedo, que es expresivo de esa deuda que él reconoce a estos precedentes. Hay numerosas citas a lo largo del texto de también numerosos poetas y escritores. Nada más abrir el libro aparecen citas pues de Saramago, de Borges, de Ángel Valente, etc., ¿no? Destaco también la especial influencia de Miguel Hernández, que se trasluce no solo en este poemario, sino en libros anteriores, como En Vientos del Verso, con ese título, del año 2018, y en más de una ocasión, en más de algún poema, pues se deja traslucir también
esta influencia de Miguel Hernández. Hay un poema que titula A Miguel el de Oriola, el de Orihuela, ¿no? Entonces, esta influencia no es extraña, dada el origen jiennense de Antonio Portillo, y ya sabemos ese himno a los campos de olivos y a los aceituneros de Jaén. Los temas que aquí aparecen en el poemario son los que podríamos llamar temas transversales, es decir, temas que atraviesan cada uno de los versos, pero de toda época y de todo lugar, ¿no? Esos temas son la solidaridad, son el amor y el dolor de vivir también, que son precisamente temas que aparecen en Miguel Hernández, ¿no? No es casualidad que este libro venga encabezado por un poema donde se formulan esos deseos impregnados de fraternidad. Él dice, y bueno, me da mucho pudor, teniendo aquí al autor, al poeta, reproducir sus versos, pero algunos sí tendré que declarar aquí. Él dice, vivir con todas y todos, ser el compañero noble y honrado que escucha siempre a los oprimidos. Esta palabra solidaridad, que viene del latín solidus, me gusta acudir a veces a las etimologías porque nos dan claves acerca de las palabras y acerca de los sentidos de las palabras. Solidaridad, que procede del latín solidus, significa sólido, y se define como esa solidez, la adherencia a una causa común. Pues el poeta, Antonio Portillo, no encuentra mejor causa para estos versos que dar testimonio de las diferencias sociales que habitan en el mundo. Se muestra solidario con todos aquellos a los que no llega el pan, compadece a quienes la pobreza guarda, se duele de quienes subsisten bajo las estalactitas, y estoy citando algunas de sus palabras. En fin, se estremece con paisajes que son habituales en nuestra época, en nuestro tiempo, como esos campos de refugiados. Y a veces añade a estas dramáticas situaciones, añade cierta dosis de ironía, como en ese poema que él titula, pues eso, irónicamente, Argal y Revilla Rums, donde hay ambigüedad calculada de las palabras que llevan la sonrisa al lector por esa ironía, precisamente, pese al fondo amargo del poema. En estos versos donde se expresa la solidaridad, hay compasión y memoria para los desposeídos, hay recuerdos a los muertos en las guerras, se nombra también y se recuerda a las mujeres, a las más olvidadas de la historia, y está presente esa mirada crítica hacia las clases dominantes, es decir, la solidaridad con los infortunados y con los oprimidos en sus múltiples versiones. Pero esta solidaridad no se queda en la abstracción, sino que es operativa y va hacia la denuncia social. Por ejemplo, a Antonio Portillo no le gustan las banderas, y hay algún poema donde deja dicho que, de alguna manera, que son símbolos que parecen unir, pero que en realidad separan a los grupos humanos. Y en última instancia él trata de desenmascarar a los directos responsables de estas injusticias sociales, haciendo algunas alusiones directas a aquellos gobernantes, y vuelvo a citar algunos de sus versos, gobernantes que expectoran trabucazos sutiles para asir con desvergüenza grandes porcentajes mientras ciegan con heces el cerebro. Bien, hay también solidaridad con la naturaleza, que es un tema actual, no es un oportunismo, porque en Antonio es un sentimiento auténtico. Hay solidaridad con la naturaleza y nos habla de la urgente necesidad de protección que necesita la misma naturaleza.
Hay muchas alusiones aquí a esas criaturas que embellecen precisamente la naturaleza. Y hay denuncia en estos versos cuando dice: un árbol flota a la deriva con sus amputaciones, lo taló la codicia. Dice: habéis talado muchos árboles longevos. Es un reproche que hace a los hijos de Seth, que son fieles replicantes del dios de la sequía y del desierto en la mitología egipcia, en la antigua mitología egipcia. Pero el autor, lo mismo que antes decía, no se conforma con dar cuenta de todos estos atentados contra el planeta, sino que llama a la acción y nombra a esa legión de Quijotes utópicos que trabajan por un mundo justo y verde, por colmar el bosque de ética en esta existencia provisional, dice Antonio Portillo. Bien, este libro se divide en 4 partes, si no recuerdo mal, 5 partes, me falta una. Pero la cuarta parte está dedicada a otro asunto, que es ese otro asunto transversal, que es el amor, el tema siempre presente del amor. La voz poética emprende aquí un largo recorrido que se recrea en determinados momentos del proceso amoroso. Aquí la pasión amorosa es presentada con la rara atribución de estirar el tiempo. La pasión amorosa es descrita como un misterio de difícil alcance para la razón humana. Y el amor lo presenta como algo que trastorna la percepción y que todo lo anega. El amor, en fin, lo contextualiza en un tiempo presente, pretérito, que la memoria evoca. Y como contrapunto a todo esto, como contrapunto a estos estados gozosos en los que nos coloca el sentimiento amoroso, también habla del desamor que llega, del desamor o del amor, mejor, que estalla en cenizas. Entonces lo expresa hablando de la tormenta de melancolía que te arrastra, de esa burbuja de la soledad que te engulle, en fin, con una serie de metáforas, imágenes que implican al lector o lectora. Y ese mismo amor a veces trae el dolor de vivir, el dolor de la soledad y otros daños. El mismo poeta reconoce esta doble dimensión, cuyos trazos avanzan en paralelo o por turnos, el haz y el en vez que configuran la existencia humana. Aún así, aún reconociendo todos esos daños, pues el autor tiene una visión optimista. Cito algunos de sus versos: no es verdad que nazcas para sufrir el mundo, sino para volar alegre, aunque las nubes amanecen con su sombra. En coherencia con esta idea, en los versos del poema titulado 2020, punto y final, anima al poeta a resetear nuestras vidas, utilizando una palabra actual, resetear nuestras vidas después de esa dramática experiencia que comenzó en el año 2020, esa experiencia de la última pandemia sufrida por la humanidad. Aunque siempre al fondo está esa conciencia desoladora de nuestra predestinación. Esto en cuanto a los contenidos. Me voy a detener muy brevemente en la forma expresiva a la que se ha referido también brevemente Basilio, esa forma expresiva que llama la atención en los poemas de Antonio Portillo, porque él intenta explorar nuevas fórmulas con las que evitar la palabra esperable. Ese es el oficio del poeta: esquivar la inercia del discurso y llegar a sorprender, quizás a conmover al lector o lectora. Digo que llama la atención
esa gran variedad de formas estróficas que aparecen en este libro. Algunas de ellas aparecen medidas con rigor, hay en decasílabos, heptasílabos, etc. Pero por lo general no es fácil identificar el tipo de estrofas tradicionales, es decir, aquellas que aparecen con un número predeterminado de versos, del cuarteto, la quintilla, la décima, o con un tipo de rima y con un tipo de rima previsto. Hay libertad compositiva, la intención de quebrar esa rutina a la que antes me refería, con versos sueltos, con variedad de metro, con ausencia de rima, con encabalgamientos más o menos bruscos, y todos estos recursos nos llevan a encuadrar su estilo en lo que la poeta y crítica Denise Levertov dijo que eran modelos exploratorios. Sorprenden, es verdad, los juegos verbales, incluso gráficos, que despliega Antonio Portillo en este libro. Por ejemplo, me llamó la atención el uso de mayúsculas en el interior de palabras y de forma más abundante construcciones léxicas que responden a contracciones gramaticales inesperadas. Son las que se llaman en español composición, que es un concepto próximo al de neologismo fusión, es decir, palabras que aparecen escritas gráficamente compuestas. Por ejemplo, dos sustantivos que se unen formalmente, por ejemplo, la palabra isla gaviota, que aparece escrita toda junta, son dos palabras, pero que el autor escribe en composición. O bien un sustantivo con un adjetivo, cielo raso, todo junto, o un adjetivo con un sustantivo, oscuro hielo, o un adverbio con otro adverbio, más allá, por ejemplo, todo junto. Incluso, y esto es más sorprendente por ser menos habitual, un sintagma completo fusionado en un solo término, como tierra de nadie o se quiebra, gráficamente todo. Esto es un fenómeno, como digo, de composición léxica que ya aparece precisamente en el título del libro anterior, en Rayo Matiz, escrito todo junto, que es un libro del año 2020, el anterior, el precedente a este. Y es un fenómeno que en español llama más la atención porque es más frecuente encontrarlo en lenguas con abundancia de palabras monosílabas. El español no es una lengua que tenga demasiadas palabras monosílabas, sí en cambio el inglés o el chino, y ahí sí es de más frecuente aparición este tipo de construcciones de fusión de palabras. Hay experimentación, no solo en estos casos, sino incluso con la iconografía del poema, a modo de los llamados caligramas que utilizaron los poetas vanguardistas de principios del siglo XX. Por ejemplo, el poema que titula Existencia provisional, donde se hacen figuras a partir de las estrofas, esas estrofas que hablan de núcleos urbanos, pues intentan semejar altos edificios en planos diferentes. En fin, estamos ante un libro que, por todo lo que acabo de decir, sin duda alguna será apreciado por el buen lector o lectora de poesía. Y es un libro de madurez poética que viene avalada por otros títulos precedentes, ya he citado algunos, el de Vientos del Verso, Rayo Matiz, pero cito también Amanece Copo a Copo, donde hay también un juego de palabras, ¿no? Jugar con el lenguaje está ahí permanente en el estilo de Antonio Portillo. Singladuras, Luz donde la herrumbre, lo tenemos también ahí. Y es, como digo, un libro de madurez que implica una voz propia, pero que, como acabo de decir, nunca se ha detenido en un determinado estilo, sino que está envuelta en una búsqueda continua de formas nuevas de escritura, y eso es una práctica de libertad creativa admirable, ¿no? Y todo ello, pues, creo que imprime gran valía a esta obra, que no lo he dicho, pero lo digo ahora, y lo ha dicho Basilio también, que acaba de ser Premio Internacional de Poesía hacia el Pigmalión de este año. Así que enhorabuena
tienes la palabra para recitar, en este caso, mucho mejor que yo, el propio poema. Si os parece, vamos a, antes de hacer la palabra, vamos a hacer entrega oficialmente del premio para que luego así pueda pues, hablar con mayor libertad. Y también alguno de los miembros del jurado me ha comentado que tenía que marcharse. Me parece que, ya que algunos han viajado casi 11.000 kilómetros, pues que han venido para estar contigo, y me gustaría también algún otro que no está, pero del que traemos el mensaje expreso, ¿no? Que te felicitemos en su nombre, poderlo hacer antes de que abandonen la sala alguna de estas personas. Efectivamente, muchas gracias, Luisa. La verdad es que, además de lo que has dicho, todo lo que escribes en el prólogo merece la pena, ¿no? Leerlo para entender ese proceso de evolución, de cambio, ¿no? que se está produciendo casi constantemente, como tú has reseñado en sus primeros libros. Él está intentando investigar, buscar, experimentar, y esa inquietud hace que exista mayor tensión, ¿no? Dentro del proceso creativo, y que el autor dé lo mejor de sí mismo. Pero vamos a centrarnos, si os parece, en el texto del premio. Vamos a entregarle el galardón y luego continuamos hablando. Premio Internacional Sir Pygmalion de Poesía 2023. Este premio se crea en 1999 por el grupo editorial Sir Pygmalion para reconocer la obra de autores de todo el mundo que se hayan destacado como poetas. Un jurado internacional muy prestigioso propone cada año autores sobresalientes en el género poético y otorga este galardón convocado para celebrar la fundación de nuestro grupo editorial, que precisamente este año cumple su 25º aniversario. El Premio Internacional Sir Pygmalion de Poesía ha sido otorgado, entre otros, a los siguientes autores: Pedro Manuel Villora, Rafael Pérez Castel, Ángel Petisme, Maurilio de Miguel, Aviva Dorón, Emilio Barrachina, Yolanda Sáenz de Tejada, Alejandro Guillermo Ruemers, Inma Jiménez Jorquera, Javier Lorenzo Candel, José María Triper, José Luis Marín Aranda, Bela Clara Ventura, Ana Isabel Ballesteros, José Cercas, Luciano García Lorenzo, etc. Es decir, autores de 4 continentes. Y en la convocatoria de 2023, un jurado internacional formado por María Luisa Calero Vaquera, María Antonia García de León, Enrique Gracia Trinidad, José Manuel Lucía Mejías, Rina Mami de Túnez, José Luis Marín Aranda, Pablo Martínez de Colombia, José María Paz Gaco, Pilar Pedraza Pérez del Castillo de Bolivia, Basilio Rodríguez Cañada y Neri Santos Gómez de Venezuela, decidió por unanimidad conceder este galardón a Antonio Portillo Casado por su poemario Efímero Mosaico y el conjunto de su obra. El libro premiado será presentado en las próximas ferias del libro de Bogotá, justo en este próximo mes de abril, en la de Madrid en el mes de mayo, Guadalajara, México, Frankfurt, etc. Madrid, 18 de marzo de 2023. Yo les voy a pedir a los miembros del jurado que están presentes que, por favor, salgan para entregarle el galardón, y tenemos la petición expresa de Neri Santos Gómez, de que, por favor, en su nombre, Marisol Esteban, nuestra proserpina infelice, sea la que se lo entregue, dado que este año, coincidiendo con el 25 aniversario, hemos cambiado la imagen tradicional de la pintura de Pygmalion y Galatea, y hemos recuperado a nuestra proserpina inicial para precisamente conmemorar ese primer cuarto de siglo. Por tanto, por favor, pasemos aquí delante, maestros, y vamos a hacer la entrega del galardón a Antonio Portillo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, Pablo! Así que nos vamos aquí para que nos vea todo el mundo. Acompañado.
Después que no tiene que... Bueno, a ver. ¿Oye? Ella está emocionadísima. Este es tuyo, ¿no? Silencio, que nos ha pasado a todos. Si está en silencio. Bueno, yo creo que frente. Yo no tengo que hablar nada. No, pero tienes que darle el premio. No, ya se lo he dado. No, pues eso que ha sido todo uno, ¿no? Pues eso Que ya lo he dicho. ¿Cómo se nota que es amigo? Bueno, pues nada, enhorabuena y ahora ya le dejamos a él. Ya. Sí, me caigo. Que te rompes. Sí, ¿verdad? Precisamente, Pilar Pedraza Pérez del Castillo, con quien acabamos de estar, hace apenas 3 días, también nos ha pedido que le felicitemos en su nombre y bueno, ya se pone en contacto contigo y ya nos veremos en la Feria del Libro de Madrid, donde vendrán tanto Pilar como Luis Santos, algún otro libro de jurado como Vida Leni y Javi, no sé si Javi, por tanto, por supuesto, José María Parcamo también estará con nosotros. Por tanto, ahora sí, tenemos el placer de ceder la palabra a otro. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Estoy encantado de que estéis conmigo aquí, acompañándome. Gracias, compañeros, por este premio. Gracias, Basilio. Y bueno, pues sin más dilación voy a hablar porque todo se va extendiendo, ¿verdad? En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Madrid, a la Biblioteca Eugenio Trías, este espacio tan maravilloso aquí en el Parque de Retiro que tanto me gusta. Y a continuación también dar las gracias a todas las personas que me acompañan en esta importante, para mí importante día, y creo también para vosotros. Siempre que un libro de poesía nace es otra esperanza más en la vida, yo creo. Y bueno, dar las gracias también, como no, a mi maestro Enrique Arce Trinidad, mi maestro de poesía y mi maestra de voz, Soledad, su mujer. Y bueno, también a las compañeras y compañeros que estáis aquí, María Antonia, Marisa y compañía Ana, y todo esto. Y bueno, a continuación, pues, efímero mosaico. Tras casi 4 años de trabajo he intentado dar fondo y forma a esta cosa que se quiere revelar a su albedrío en el interior y que llamamos poesía. Al fin he podido reunir un grupo de poemas que a partir de ahora dejarán de ser míos para convertirse en vuestros y de los lectores que quieran perderse a tiempo en esas cosas de la lírica, que como sabéis es una de las actividades más generosas e injustas de la vida. Uno se esfuerza mucho para crear algo, disfruta de ello, y cuando lo tiene, el poema se marcha. Quizá sea un grato ejercicio involuntario de libertad. Agradezco las palabras generosas de mi editor, Basilio Rodríguez, y le felicito por la estupenda y elegante edición de mi 6º libro de poemas. También le agradezco el reconocimiento e impulso que ha dado el Grupo SIAP y Marión a mi poesía, a concederme el jurado internacional que lo otorga el Premio Internacional de Poesía SIAP y Marión 2023. Muchas gracias. Seguidamente quiero expresar mi gratitud a la catedrática de Filología de la Universidad de Córdoba, Marisa Calero, amiga y compañera de poesía y de taller poético, porque a mi juicio ha realizado un extraordinario e ingente trabajo en el magnífico prólogo de la obra, pues se ha sumergido y adentrado en los versos
con una honda mirada literaria y técnica. Muchas gracias, Marisa. Amigas y amigos, en los versos de Efímero Mosaico aparecen las teselas de diferentes colores del ser humano, la sociedad y el mundo que están a merced de la noche oscura que manda. Marisa, otro neologismo, fusión. Pues todo es efímero, aunque la solidaridad y el amor íntimo y fraterno nos salvan con su luz. Dedico el libro a los poetas desconocidos, esas personas sensibles que viven la poesía intensamente, pero que optan por el anonimato unas veces y otras les inducen a ello. Aparecen en Efímero Mosaico atrevimientos formales, experimentación, con la idea de buscar algo nuevo o al menos diferente para seguir avanzando en la poesía con mi poesía. El libro se articula en 5 partes. En la primera aparece la madre calavera o rugido eterno, advirtiendo su presencia. En la segunda encontramos el dolor de la injusticia y la denuncia social. En el tercer bloque aparecen 3 poemas que tratan sobre la pandemia. En el cuarto, el amor reluce amplia y deliciosamente, aunque el desamor se pasea en algunos versos. Y en el apartado quinto han querido colocarse unos poemas de temas variados, una miscelánea diría, viajes, ciudades, películas, poetas, etc. La obra trata de la muerte y la fugacidad de la vida, la crítica social y el amor íntimo y fraterno, o como dice mi querida amiga Marisa en el prólogo, los temas son el dolor de vivir, la solidaridad y el amor. En fin, con vuestro permiso voy a leeros unos poemas a fin de que entréis un poco en materia y así pues sea más emocionante. Hacer de estatua. Hacer de estatua sobre la tierra, junto a las flores, sin pedestal ni caballo, la mirada donde las nubes enrojecen su blusa. Cambiar de sitio, de perspectivas, de pozo y fuente para tener sobre mi pecho realidad. Vivir con todas y todos, ser el compañero noble y honrado que escucha siempre a los oprimidos. Hacer estatua, mover los huesos para ir a tu sitio y comentarte que la gran tristeza es carecer y no recibir risas de amor. Que la última cena llegará y que bajo el esternón están las malditas palabras abruptas que debemos lanzar a la muerte. Ella dijo impasible: haya luz, para cegarnos de vida breve. No sé, para los que tengáis libros, la página 33. No sé, pero cuando el aire en su vaivén rutinario no muestra la cara oculta de las hojas, me estremezco. Es como algo parecido a cuando los arqueólogos oyen risas en las tumbas y no descubren la falsa. No sé, pero si las hojas no disponen de crisálidas, nieve negra, dinos, ¿por qué nos persigues? ¿Dónde hallaremos, al fin, la certeza de los ángeles? Entre tanto pasa el día y ella decide la fecha del fin. Digámosle al humo que no esconda sus camisas mientras fumamos. No sé. Varado en la soledad. Página 30. Se cuela el aire por el bolsillo roto. Deja gravas en el mar que compartías. Desde hace tiempo asistes a la vigilia de los pubs buscando mariposas nocturnas que te alumbren.
pero te sana un vaso de agua ardiente en la bañera, el grifo que chirría y el humo de un Luke Strike que escala la nariz. Que bajes, dicen las burbujas, y te hundes varado en la soledad. Entre espasmos buceas, en cierto modo, a la maldita gloria, para cantar un lento hosanna, cárdeno, digno y final. Fieles a tu palabra. Un día todos los poemas serán uno. Conformará toda la poesía. Escrito en negro sobre rojo, lo escribirá la Madre Calavera, que está en la gloria del infierno. Danos de tu bebida, gloria a ti, Madre, nos dijiste, el arma os doy, la paz me llevo. Este poema está dedicado a los muertos en las guerras. Se titula En esta esfera azul nadie sobra y faltan miles. De súbito desaparecisteis como cuando una gran ola oscura engulle juguetes en la playa. Estabais en los pueblos y suburbios con las rutinas ineludibles. Ver a las personas sin las cuales es muy difícil sobrevivir. Alzar la mirada ante un naciente día que suelta sus alazanes. Captar cómo el resplandor empuja y alarga la sombra del ciprés. Regocijarse cuando las casas tienden los colores de sus blusas, mientras el ruido salta en las calles porque niños, coches y el cantar del grupo de vencejos no cesa. Hermanos, os decía que lloro vuestras ausencias cada segundo y afirmo que en esta esfera azul nadie sobra y faltan miles. He interpelado a la Pachamama. Sus intensos ojos saben cómo os taló el cuchillo de la muerte. Se nota un gran hueco en los árboles. Intenta llenarlo el sol, la luna con su mirada. Las mariposas no pueden. El sesgo es tan profundo que no parece un claro en el bosque, sino el abismo total. Ni el agua lo consigue. Rellena lagunas donde enfriar las heridas. Aún duele el mordisco que os trepanó. ¿Buscáis heroínas y héroes? Emergemos a la luz y nos llegan los acordes de este mundo. Comienza el gran apareamiento. No escuches ni hables con forasteros. No subas el alto monte. No bebas aguas en manantiales profanos. No dejes de comprar y no dudes en seguir la línea. No aprendas, es suficiente aprobar todo. No nacemos para la vida, sino para lo eterno. No seas distinto, no discutas ni critiques. No busques otra realidad. ¿Buscáis heroínas y héroes? Lo somos. Aunque la ciénaga intente borrarnos colores y matices. Ángeles explotados. Despertar. La tierra verde es un espejismo. Saber. La alimaña egoísta acecha y devora todo. Oís el lamento de los ángeles explotados. Abrid las puertas al dolor de sus espaldas. Murmuráis tan solo, pero las calles claman en las alcantarillas.
Golpean los grafitis el tambor, los adoquines quieren guerra. Arrasemos el mundo y sus colmillos. Necesitamos otra semilla que germine. Preparaos, podemos naufragar. Grita. Sitúa el pan en la mesa. Su fuego, su luz fuego, satisface muchos vientres en el mundo. A otros, su perenne ausencia los traspasa de oscuro hielo. Tantas veces alteré el desierto escuchando sus heridas. Hubo fuego tantas veces que la llama disipó nuestros rostros. La amé tanto que el mercurio escaló las montañas de las sombras. Fuimos uno solo, y por eso el amor estalló en cenizas. Qué bonito. Ya voy terminando. Isla Gaviota, página 70. Me desgajé de la montaña madre temprano. Con las alas inocentes quise cambiar el musgo de mi ropa. Como a la arena me llevaba el viento. Desearon cegar mi voz los grajos, mi espíritu sané con poesía. Sufrí los estallidos del poder, la sinrazón, lo falso, la maldad, el corte rojo de la envidia negra. Siempre tuve el abrazo y la palabra de la roca angular que me dio luz. Buscaba y encontré mi isla gaviota. Y desde entonces, siempre el mar, su mar. El penúltimo, a Pilar, mi compañera. Como el viento acedía sus hojas, me cobijé en la de rizomas tiernos. Sentí entonces el frescor de la tierra y un fuego ignoto con ecos de mar y vida. Y para que no se os olvide de qué va la historia, el vuelo otra vez la ma de calavera a estar presente. Y dice así, y finaliza. Se titula ¿Por qué los puedes ver? Página 41. Cuando la oscuridad inmoviliza, aparece el camino del silencio mudo y se escucha el grito de la niebla. Pasean los cipreses con bufanda, se quita el antifaz y nos descubre la luna su semblante verdadero, un cráneo sonriente que los ama. Se hacinan los latidos en el tórax, sientes un golpe y tu mente patina. En ese instante de penumbras móviles confluyen los espíritus, se agrupan en torno a ti, te miran generosos, te abrazan a su cuerpo de arma luz y preguntas por qué los puedes ver y precisas un aire de fragancias y lloran hielo tus cálidas manos y la boca te sabe a cal y arena. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra presencia. Podéis preguntar a la visita. Aquí estamos a la disposición.
Pues ¿alguien quiere participar? ¿Alguien quiere preguntar? He visto que levantaba la mano el maestro Enrique Gracia Trinidad. No, Ah, no era por hablar. el maestro no. Ah, bueno. He visto levantar la mano y no sabía si era. Bueno, pues si nadie quiere... Adelante. Ven y utiliza el micrófono. Yo quiero felicitarte, lo primero, por el libro, sobre todo por el premio, por el buen jurado que has tenido, porque un jurado da garantía al premio. Eso es muy importante, es muy importante. A Basilio, por supuesto, a Marisa. Y te quería hacer una pregunta indiscreta. Cuando tú... es que los poetas somos así, somos un poco indiscretos, venimos a copiar. Cuando escribes, Antonio, tú ya sabes que esto que empiezas nuevo va a ser lo siguiente, o cuando crees que ya está configurado dices, pues esto lo vamos a amasar y va a ser, o empiezas a acordarte de cosas, de otras cosas, y, ¿me entiendes? ¿Te refieres al poema? No, me refiero a obra. El poema entiendo que sale como poema, aunque luego se trabaje, entiendo. La obra es lo que te pregunto, si es algo que tú has enfilado desde el principio o es algo que tú empiezas y luego retomas. Entiendo. Ahora, no me he sabido explicar. No, yo no he entendido. Bueno, pues en mi caso es variopinta, porque yo a veces me digo, soy quizás un poco caótico, pero tengo mi orden, ¿eh? Sí. Los primeros poemarios, pues digamos que el título encauzaron un poco los poemas. Vientos del verso fue al revés, ¿no? Fueron los versos, los poemas, quien me dieron, digamos, el título. Y estos últimos tres me han sorprendido, porque, por ejemplo, Luz donde la rumbre, mi querida amiga también, María Antonia lo sabe, que fuimos a dar una vuelta por ahí, en el prólogo tan rico y exquisito que me hizo también, en Luz donde la rumbre, pues fue yendo con mi mujer a un pueblo de Guadalajara, ¿no? Y viendo por ahí también, y me sorprendió pues ese otoño, ese todo lleno de rumbre, de esas casas colapsadas, y eso me impactó. Además, en el poemario Rayo Matiz sentí un impacto de belleza, efectivamente. Eso hizo que ya más o menos todos los poemas, digamos, efectivamente, girasen sobre ese... Pero no fue el título vino después, fue esa sensación, esa imagen hermosa. Rayo Matiz fue una cosa que yo siempre me asombraba desde pequeño y lo sigo haciendo y que sigue mucho. Estábamos mi mujer y yo visitando una iglesia pequeñita en un pueblo de la Sierra de Madrid, más o menos, abandonado, y quisimos visitar la iglesia y resulta que estaba cerrada porque el sacerdote va cada semana a dar misa, ¿no? Y entonces pues preguntamos dónde estaba la señora y nos la abrió, y estaba toda la iglesia a oscuras y solamente por la vidriera se filtraba un rayo de luz que terminaba en el suelo de granito, y lo que me impactó fue que en la vidriera había verdes, rojo, azules, blanco, pero en el suelo solamente rojo y azul. Y eso me impactó también. Entonces, también eso me hizo que todo girara en ese tema. Y más o menos lo mismo, te lo acabo de comentar, Marisa. Es que a mí me sorprenden muchas cosas. Pues estando pues, en una casa ahí en Jaén, en mi tierra, pues, bueno, un restaurante, un hotel, y resulta que, bueno, pues fui a la habitación y cuando el pasillo pues se apagaba la luz con temporizador y todo, cuando yo pasé por ese pasillo, pues vi que había una especie como de tragaluces, de estos así que hacen como antaño eran los ceniceros, ¿no? Sí. Puestos en la pared de diversos colores, y dije, jolín, qué oscuro la luz, a mí me persigue la luz. Y entonces hice una fotografía y es esto, luego o sea, así surgen las cosas a mí, o sea, el medio, las sensaciones hacen en mí, o sea, actúan en mi interior y ya se produce una especie de revolución que ya vienen todas las cosas. Eso ha sido más o menos. Sí, muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti. Entonces,
Entonces, Antonio, lo que veo yo es que para los títulos, por lo que estás diciendo, para los títulos te inspiras en tus viajes, en lo que ves. En la vida, Ana, en la vida. Y entonces, claro, el título te surge y luego vas escribiendo los poemas, o de pronto tú tienes ya poemas escritos y los colocas en ese título. Siempre tengo poemas en el cajón. Los metes en ese cajón, título, ahí, claro. Ahí, también los puedes adaptar, claro. El poeta crea lo que quiere. Pero sí es cierto que a mí me pasa, menos con los dos primeros poemarios, ¿no? Los 4 siguientes me emocionan, me impacta algo, ¿no? Entonces eso hace que con una cláusula iniciadora, ¡pum!, empieza ya, y ya veo cosas que en cualquier sitio, en el mar, en la montaña, que se acoplan en mi mente hacia eso. Es que, menos los 2 primeros poemarios. Exacto, cada poeta es un mundo, sí. Y veo que es fabuloso que con el título pues acoplas los poemas. No, porque... con la sensación. Ah. La sensación hace que yo cree poemas y luego viene el título, pero la sensación esa que está, como decía el gran maestro y premio Cervantes, Antonio Gamoneda, tocayo mío, sí. Con todo respeto, por supuesto, que la poesía es anterior a la escritura, es esa, incluso al rayo, a lo que explota, es esa sensación, y luego dijo, no sé si me entendéis, bueno, eso es lo que yo pienso. ¿Cómo antes? ¿Cómo antes? A ver, Antonio, sí, eso sobre antes. Si lo haga moneda una vez. Así. Y si lo dice él, que es... Que lo dice, ni siquiera importante, fíjate yo. En las cavernas, ya en las cavernas había poesía. Bueno, yo mi curiosidad era esta, que claro, hay poetas que primero es el título, lo piensan, como ha preguntado, que si tú ese título ya tienes tu obra. Entonces me ha quedado claro, pero sí quería saber una cosita, bueno, me he quedado con la curiosidad, ¿qué pueblo era ese de la porque yo soy de Guadalajara, es que yo soy de Guadalajara. Pues no sé si estaba por cerca de mi hueva. El pueblo se llama Fuentes de Alcaria. Conozco ya está, ya esa casa que ya está, ya la han hecho nueva, pero ya tengo todavía fotografía. Así es. A mí me gusta mucho por Guadalajara, ¿no? Ahí está mi hijo casado y todo eso, o sea que frecuento mucho todo eso. Pues esas son las sensaciones. Muy bien, Antonio. Más cositas. Antonio, lo que te pregunté a... sí, lo tengo que notar. Ese nuevo experimento. ¿Por qué ese que se innovar? Bueno, creo que Basilio... Sí. También creo que lo he dicho en las palabras que he dedicado a los queridos compañeros que están aquí. Es como, bueno, no sé, es como hacer algo diferente para que, porque la vida, creo, el universo, todo está lleno de matices, todos, uniformar todo cada día más, todo eso que yo sé mucho de uniformes, es como para dar la probabilidad y la posibilidad a todas las diferentes cosas para que surjan, para que se hagan presentes, para que no todo sea todo como una especie de estándar, no, para que el lector al leer vea que hay altibajos, le motive, le mueva, o sea, en cierto modo le incomode, a veces dulcemente, a veces ojo amargamente, y luego para mí también me vale, porque yo así me encuentro como más yo. O sea, a mí, por ejemplo, yo odio tener una librería ordenadísima. A mí me gusta tener, por supuesto, por orden alfabético, pero diferentes libros de tamaños, con colores, eso me gusta mucho. O sea, la diferencia. Con eso mi interior está feliz. Y cuando lo pongo en un libro, intento que también el lector, y esa cosa que llamamos poesía, pues eso lo vea a entender. No sé si es... ¿Alguna cosilla más? Pues nada, muchas gracias por venir y acompañarnos.